Bueno, la hacen cuando hacen el presupuesto, pero esos presupuestos en los últimos años han terminado con déficit. Y además, otro de los vicios que tiene la política argentina desde hace muchos años es que después los presupuestos se revisan, y se revisan para gastar más, ¿no? Uh-huh. Entonces, el gobierno tiene algo que nosotros no tenemos, porque obviamente sufre como el ciudadano normal que tiene la capacidad de endeudarse limitada, no como otros países que han tratado de ser cuidadosos de mantener su calidad crediticia y por lo tanto en momentos puntuales como la pandemia pudieron endeudarse a tasa de interés muy baja. Eso pasó en varios países de la región, nosotros no, pero el gobierno acá tiene algo que es la maquinita, que después genera consecuencias en la brecha cambiaria, en la inflación, pero que en el corto plazo es algún recurso que nosotros no tenemos la posibilidad de fabricar pesos, el gobierno sí. Uh-huh. Y esa es una gran diferencia con nosotros, ¿no? Ahora, obviamente, las consecuencias de usar la maquinita en exceso las terminamos pagando todos nosotros. ¿El hecho de fabricar billetes, es lo que hace que pierda el valor? ¿Hay demasiada oferta y eso pierde su valor? Y lo podés analizar así también, o sea, en definitiva, si yo tengo mucha oferta de papas, ponerle el precio de la papa baja. Si tengo mucha oferta de pesos, el precio de los pesos baja, que quiere decir que se deprecia contra, por ejemplo, el dólar o contra los yenes o contra cualquier otra cosa. Uh-huh. Uno podría analizarlo así. Eso es siempre cuando es por encima de lo que nosotros queremos tener de pesos, porque nosotros demandamos pesos. ¿Por qué? Porque necesitamos pesos para hacer transacciones, las empresas también demandan pesos. El problema aparece cuando el gobierno emite por arriba de lo que nosotros necesitamos para poder manejarnos en la economía, ¿no? Uh-huh. Porque ahí todos tratamos de sacarnos esos pesos que no necesitamos, y eso es lo que es otra forma de ver, porque uno se mete cuando hay emisión en exceso en un problema inflacionario, ¿no? Esto lo entienden bien los bancos centrales del mundo. En la Argentina, en el gobierno actual en particular, hay mucha gente que no cree en eso. Ahora, vos fíjate que cuando se aceleró la inflación en el mundo, la respuesta de los bancos centrales ha sido endurecer la política monetaria. Acá tenés gente cercana al kirchnerismo que te dice la emisión no genera problemas. La inflación no tiene nada que ver, la culpa es de los formadores de precios, de los periodistas, de los economistas, del verdulero, qué sé yo. Entonces, cuando uno no tiene un diagnóstico correcto de por qué pasan las cosas, es muy difícil encontrar la solución, ¿no? Explícame sencillito, Daniel, el sentido de la moneda, o sea, ¿qué significa tener moneda? ¿Sirve para atesorar? ¿Sirve para comprar? ¿Tiene que tener un valor? Contame un poquito. La moneda se demanda por varias razones. Una, para hacer transacciones. Otra es lo que llamamos una unidad de cuenta, es decir, si vos no tuvieras los pesos, fueras una economía de trueque, cuando le vas a comprar un kilo de papa al verdulero, él te tendría que estar dispuesto a ponerte un aviso en tu programa de radio. Imagínate que eso paralizaría las transacciones. Uh-huh. Y eso no ocurre porque vos vas con pesos que te dio el anunciante y él te acepta los pesos porque él los puede usar a su vez en otra cosa. Y la última es reserva de valor, que eso en la Argentina se ha perdido hace mucho tiempo. Nosotros como reserva de valor usamos el dólar, básicamente. Pero en otros países no, la gente ahorra en su moneda, no tiene una moneda distinta para ahorrar de la que usa para hacer transacciones, más allá que después obviamente trata de sacar un retorno y lo pone en un depósito que le paga un interés o lo que fuere. Nosotros tenemos una baja demanda de pesos que no pagan interés, los billetes, o que pagan interés, uh-huh, en general, porque hemos elegido el dólar como moneda para ahorrar. Y esto obviamente se explica por la larga tradición inflacionaria de Argentina y porque muchas veces la inflación le ha ganado al retorno de esos pesos, o directamente, peor aún, el gobierno te pisó los depósitos, te defaultó la deuda. Entonces, cuando vos tenés esa violación permanente, te quedás sin ese atributo y obviamente la gente reacciona, y en su momento, hace muchos años, por ahí en la época de nuestros padres, que también había inflación, la gente ahorraba ladrillos. Bueno, hoy ahorra por ahí en ladrillos, ahorra en otras cosas, el que tiene capacidad. O no ahorra. Pero el que tiene capacidad de ahorro, ahorra en dólares, esa es la verdad. Y a ver, yo recibo pesos y enseguida los gasto, recibo y los gasto cada vez más rápido. ¿Eso es hiperinflación o no? No, eso lo que es que la caída en el poder de compra de nuestros ingresos, ¿no? Ajá. Que ha sido bastante notoria, sobre todo en la gente que tiene un trabajo informal. Yo te escuchaba al final de tu introducción que hablabas de la informalidad.
Con la pandemia en la Argentina, el empleo que más cayó fue el empleo informal, ese fue el empleo que más recuperó. Ahora, en términos de las mediciones que hace el gobierno, el INDEC básicamente, de los ingresos de del trabajador informal, han perdido contra la inflación, en particular el año pasado, bastante. Entonces vos tenés una parte que hoy debe ser alrededor del 40% de la población que tiene un empleo informal y que además ha tenido una merma en su poder adquisitivo peor de los que tenemos un trabajo asalariado, que según el mes que mires como comparación, a veces perdés, a veces recuperás. Por eso yo no sé de dónde el gobierno saca el argumento de que los salarios han subido un montón. Eso no es verdad. Todas las mediciones de salario dicen que hubo una caída muy fuerte del salario real en los últimos 2 años de la administración anterior, pero que eso no se ha recuperado, digamos. Eso fue la consecuencia de una crisis. O sea, cuando vos tenés crisis, normalmente nosotros la pasamos mal, ¿no? Y la informalidad en general, la economía informal, no solo la toma de personal o no informalmente, la economía. Voy y compro una sillita sin factura y la compró y la fabricó también sin pagar impuestos con la materia prima, etcétera. ¿Esa economía informal también está creciendo? Eso es difícil de decir porque las cuentas nacionales, con la medición de la actividad económica en todas partes del mundo, tienen dificultades para lidiar con la informalidad. O sea, no es que no se trata de medir. De hecho, Argentina en su historia ha hecho revisiones para arriba de su PBI, entre otras razones a veces explicadas porque pudieron medir mejor la economía informal, pero es muy difícil medir la economía informal. Hay gente que la mide indirectamente, porque normalmente la economía informal, como vos bien dijiste, se maneja en efectivo, entonces se calcula cuál debería ser el total de efectivo de la economía y si luce comparando con otras, y se ve que es alto o es mayor que en otras economías, sugiere que hay informalidad, pero este método está bastante criticado. En la Argentina ha habido estimaciones, incluso hay un libro de un economista ya fallecido, pero que se dedicó una parte importante de su vida profesional, que se llamaba Adrián Guisarri, a medir la economía informal. Y él discute los distintos métodos que hay para medirla, pero bueno, son todas aproximaciones. ¿Y eso beneficia al gobierno o no, esa informalidad y ocultar algunos números? En general, la economía, o sea, uno en realidad querría tener una economía con menos informalidad. El gobierno pierde recaudación, pero en realidad, más allá de que hay de todo en la economía informal, pero pues con los encuestas que se hacen de ingresos y vos podés mirar determinadas características de los informales. Primero, ganan menos que los formales, y eso en general está explicado por una menor calificación como mano de obra, sea porque tienen menos educación, sea porque tienen, o sea, el informal no es la pasa peor que el formal, pero porque tiene menor formación. Pero el que maneja economía informal la pasa mejor porque no paga ningún impuesto. Entonces, bueno, todo lo que nosotros pagamos en impuestos... Sí, lo que pasa es que es otra cosa que te iba a decir, no es que esto uno lo mira formal, informal. Yo estoy simplificando una cosa que es bastante compleja. Vos después tenés muchas actividades donde una parte de su actividad es formal, pero una parte no. Entonces el tipo que te nombra un empleado, pero por 4 horas en lugar de las 8 que trabaja, el tipo que te cobra y te hace descuento por pago en efectivo, pero factura con parte de sus ventas. Eso hay mucho, pero no solo acá, hay mucho en otras partes del mundo, de que no es que esto es blanco o negro. Hay grados de informalidad. Entonces hay gente totalmente informal o actividades totalmente informales donde no te dan que en general son muchas actividades ilegales, ponen el juego clandestino, nadie te da una factura en el tipo que... Pero hay otras que son en una zona... Mira, hoy estábamos discutiendo, viste que está el tema de las frutas y verduras, el gobierno ahora preso... Está bien, pero yo donde compro más barato, porque estoy seguro que ese frutero trae de la quinta directamente algunas verduras y la va a vender más barata. Bueno, por eso, vos la informalidad podés tener toda una cadena de punta a punta que es informal, o podés tener partes de la cadena que son informales, porque ponele, si el verdulero va y compra en un mercado formal, por ahí él no declara lo que él le agregó, lo que sería su valor agregado, entonces vos esa actividad, ese producto lo tenés parcialmente formalizado. Por eso es compleja la informalidad, tiene varias dimensiones. Sí. No te podemos simplificar, pero en general en todas partes está vista como un problema. Es un problema, si vos querés que en la Argentina sea agudizado, pero que en la región tenés un tema de informalidad
informalidad mayor que en otras partes del mundo. Artana, Daniel López la saluda, buen día. Hoy, bien, el Fondo Monetario finalmente hoy va a anunciar la modificación de las metas de reservas del Banco Central por la sequía, por la guerra, justo cuando terminó febrero con récord de ventas del Banco Central. ¿Esto va a traer alguna tranquilidad a la Argentina o no? Bueno, lo que va a hacer es evitar que el gobierno incumpliera la meta. Parecía muy difícil de cumplir la meta de acumulación de reservas a marzo. La sequía evidentemente tuvo un impacto, la guerra yo creo que bastante menos, más allá del informe que hizo el gobierno, porque en alguna medida la guerra también se resultó en precios más altos de nuestros productos de exportación. Pero también es cierto que el gobierno ha desperdiciado algunos dólares, por ejemplo en la recompra de deuda, así que ahí han conseguido por lo menos evitar tener que pedir un waiver, una dispensa, si es que finalmente el fondo... habrá que ver si el gobierno ha tenido que ceder algo en esa negociación hasta que va a haber menos presión sobre el dólar con esto. No, lo que van a hacer es que, claro, no van a tener por ahí. A ver, hoy había alguna especulación de que le van a bajar la meta en 2.000 millones. Si es así, lo decían algunos colegas de ustedes en los diarios de la mañana, si es así todavía tienen que acumular algo más de 1.000, con lo cual lo que podría hacer si el gobierno tiene una meta más acomodada es que no tenga que hacer tan urgente un Soja 3, por ejemplo. Daniel, que tengas buen día, gracias. Igualmente para ustedes. Gracias. Daniel Artana, economista jefe de FIEL.